Siempre pensé que el amor llegaría como una suave brisa de primavera, casi sin hacer ruido, apenas rozando la piel y el alma. Pero el día que conocí a Ethan Vance, comprendí que a veces el amor irrumpe como un rayo, iluminando de repente cada rincón de tu vida. Me llamo Chloe Thorne y soy estudiante de Lengua y Literatura en la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. Hasta entonces, mi existencia era sencilla, marcada por horas de clase, trabajo a tiempo parcial y desplazamientos interminables en el tren Martia. Era un martes cualquiera, uno de esos días en los que el cansancio se te pega al cuerpo tras demasiadas horas de apuntes y conferencias. Subí al autobús con mi mochila y una bolsa de tela desgastada, mirando fijamente al suelo, deseando que el viaje pasara volando hasta mi parada. Entonces oí una voz profunda y cálida. «Toma asiento». Levanté la vista y allí estaba, alto, de hombros anchos, con un abrigo gris que parecía sacado de una revista de moda europea, no del ajetreo del centro de Atlanta. Su sonrisa era natural, franca, tan encantadora que apenas pude murmurar un gracias antes de acomodarme en el asiento. Lo normal habría sido que sacara el teléfono y se olvidara de mí, pero se quedó de pie cerca, agarrado al pasamanos. Sentí sus ojos observándome con curiosidad. «¿No pareces de por aquí?», comentó en un tono ligero, casi cauteloso. Parpadeé, sorprendida, antes de responder. «Soy estudiante de la GSU». Asintió como si esa explicación encajara a la perfección. «Eso lo explica todo», dijo con una media sonrisa, mirándome lo justo para que me sintiera notada, pero sin incomodarme. No pude evitar devolverle la sonrisa. Se rió suavemente, y el sonido fue tan genuino que algo dentro de mí se relajó. Hablamos todo el camino de cosas sin importancia, cafeterías escondidas y pequeños lugares apartados, parques donde perderse un domingo por la tarde, el clima inestable de Georgia, que podía ser invierno por la mañana y verano al mediodía. Rara vez me sinceraba con desconocidos, pero con él las palabras fluían. Sentí que me escuchaba de verdad. Cuando el autobús se detuvo a mi salida, me levanté, con la intención de volver a mi tranquila rutina, pero su voz me llegó. «Espera, ¿me das tu número? Me encantaría volver a verte». Normalmente, habría dicho que no. Nunca le daba mi número a desconocidos, pero había algo en su mirada, en la forma en que me hacía sentir como la única persona en ese autobús lleno, que me hizo responder, «Claro». Escribía mis números con manos ligeramente temblorosas. Esa misma noche, mi teléfono vibró con un mensaje suyo, y la noche siguiente me encontré frente a un restaurante con lámparas doradas y autos de lujo en la entrada, un lugar que nunca pensé que pisaría. Me detuve unos segundos, alisándome mi sencillo vestidito negro, con el corazón latiéndome con fuerza. Entonces apareció Ethan con la misma sonrisa radiante que había lucido en el autobús, extendiéndome la mano como si me hubiera esperado toda la vida. Esa noche, frente al restaurante, con sus luces brillantes y su servicio de valet parking, sentí que entraba en un mundo al que no pertenecía. Pero cuando Ethan me sonrió, me besó el dorso de la mano con un gesto que parecía sacado de otra época y me dijo en voz baja, «Te ves increíble». La inseguridad se desvaneció por un instante. Era como si en ese lugar lleno de cristal brillante y cubiertos relucientes, yo fuera justo a quien él había estado esperando. La cena fue un desfile de sorpresas. Ethan pidió un vino cuyo nombre apenas podía pronunciar y lo hizo con una naturalidad que me desconcertó. No estaba presumiendo, simplemente compartía fragmentos de su vida con la misma naturalidad con la que respiraba. Me habló de su infancia en Europa, de sus padres adoptivos, Julian y Meredith Vance, que repartían su tiempo entre Manhattan y Mónaco, viajando a exposiciones de arte. No había arrogancia en sus palabras, solo una sinceridad que me mantuvo escuchando fascinado. Y cuando preguntó por mí, por mis clases en la GSU, por mi familia, por mis sueños, lo hizo con una atención que me desarmó. Al final de la cena, mientras caminábamos hacia su coche, me di cuenta de algo extraño. Quería volver a verlo.
Lo que empezó como una coincidencia en un autobús pronto se transformó en algo que ocupó cada rincón de mis días. Las semanas siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeños milagros. Ethan me enviaba mensajes de buenos días incluso antes de que sonara la alarma y de buenas noches mucho después de que me hubiera dormido. Aparecía en la entrada de la universidad con un café caliente en mis mañanas más pesadas. Cuando el estrés me agobiaba, encontraba la manera de hacerme reír hasta que me olvidaba de mis preocupaciones. Una tarde, vino a mi apartamento con un ramo de flores. Simplemente porque sí, dijo, como si la razón fuera tan simple como pensar en mí. Nuestras citas se multiplicaron. Las sesiones de estudio en la biblioteca se convirtieron en charlas de horas. Los paseos por el centro de Atlanta terminaban en risas bajo las luces de la ciudad. Los fines de semana en Piedmont Park eran aventuras improvisadas. Y por la noche, nuestras conversaciones telefónicas se extendían hasta el amanecer, cuando ya no estábamos seguros de si estábamos hablando o simplemente escuchándonos respirar. Había algo en Ethan que me hacía sentir diferente, como si realmente importara, como si no fuera solo una estudiante más entre miles. Esa sensación de ser vista y valorada empezó a derribar los muros que había construido durante años para protegerme. Una noche, en el balcón de su apartamento en la ciudad, con las luces de Atlanta extendidas a nuestros pies como un océano de estrellas, Ethan me tomó de la mano y me dijo con naturalidad: «Quiero que conozcas a mis padres. Estarán felices de saber que por fin encontré a alguien especial». Me quedé en silencio, sorprendida por lo rápido que iba todo, aunque una parte de mí estaba emocionada. Conocer a la familia fue un placer. ¿Seguro? Llevamos poco tiempo juntos. Me interrumpió con una sonrisa segura. Créeme, Chloe, eres diferente. Y en ese instante comprendí cuánto necesitaba escuchar esas palabras. Sentí que la historia apenas comenzaba y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Para entender por qué Ethan irrumpió en mi vida como un milagro, tengo que volver atrás y hablar de mis raíces. Crecí en un barrio modesto de Atlanta donde las calles siempre estaban llenas de vida y los vecinos sabían más de ti de lo que deseabas. Mi mundo era pequeño pero honesto, marcado por la lucha diaria de mi madre, Donna Thorne, una mujer que sabía cómo estirar cada dólar como por arte de magia. Mi padre nos dejó cuando yo era pequeña. No hubo llamadas, ni cartas, ni disculpas, solo un espacio vacío en la mesa y un silencio denso en el aire. Mi madre nunca le dijo ni una palabra de resentimiento, pero podía ver cómo se endurecía su mirada cada vez que alguien mencionaba su nombre. Donna trabajaba muchas horas en el Kroger de la esquina, ya fuera en la caja o reponiendo los estantes, cualquier cosa para asegurarse de que nunca nos faltara comida en casa. Su fuerza era silenciosa pero inquebrantable. Mi hermana mayor, Brianna, era mi modelo a seguir. 3 años mayor que yo, irradiaba confianza y gracia. Desde muy joven, destacó como bailarina y cada una de sus actuaciones era un espectáculo que dejaba a todos boquiabiertos. Había ganado concursos, recibido invitaciones para actuar en diversos escenarios y soñaba con mudarse a Nueva York para desarrollar una carrera profesional. Cuando la vi bailar, fue como ver a alguien volar sin alas, pero un accidente lo cambió todo. Una noche lluviosa, un conductor perdió el control y el impacto le quitó no solo la movilidad total de la pierna a Brianna, sino también su futuro como bailarina. Los médicos lograron salvarle la extremidad, pero el dolor era constante y el movimiento nunca volvió a la normalidad. Intentó seguir adelante, aferrándose a su pasión, pero finalmente tuvo que aceptar la derrota. Y como si la vida no le hubiera quitado suficiente, su prometido la dejó poco después. Lo hizo con palabras dulces. «No eres tú, soy yo. No puedo con esto». Pero la verdad era cruel. No quería una vida al lado de alguien que ya no sabía bailar. Vi a mi hermana desvanecerse lentamente. Dejó de salir, dejó de sonreír, dejó de mirar hacia el futuro que una vez parecía tener en la palma de la mano.
Se encerró en su habitación con los auriculares puestos, aislándose del mundo como si ya no tuviera nada que ofrecerle. Esa herida la marcó, pero también me marcó a mí. Aprendí a temerle al amor, a verlo como un arma de doble filo capaz de construir o destruir en cuestión de segundos. Por eso, cuando Ethan apareció con su sonrisa amable y su voz cálida, llevaba años construyendo muros invisibles alrededor de mi corazón, pero incluso los muros más altos pueden derribarse. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, Donna me observó en silencio antes de dejar a un lado su cuchara de madera. «Últimamente sonríes más», dijo, con un tono entre acusador y divertido. No pude evitar reír y asentir. «Sí, mamá, hay alguien». Me sostuvo la mirada con seriedad, como si sopesara sus palabras. Finalmente, suspiró y dijo con calma: «Cuida tu corazón, Chloe. Vale mucho más de lo que imaginas». La idea me rondó toda la semana. Se lo dije a mi compañera de piso, quien frunció el ceño en lugar de emocionarse. «Escúchame», dijo con tono conspirador. «Si hablan francés, haz como si no lo entendieras». Me reí pensando que exageraba. Apenas sabía lo básico del idioma, lo justo para aprobar una asignatura optativa. Pero ella insistió. «La gente dice cosas cuando cree que no las entiendes. No reveles nada, solo sonríe y asiente». El sábado siguiente, Ethan me recogió en su coche. El camino serpenteaba por calles arboladas hasta que llegamos a una zona más exclusiva donde la ciudad parecía transformarse en otro mundo. La mansión Vance parecía sacada de un número de Architectural Digest. Líneas modernas y elegantes, grandes ventanales bañados por una luz cálida, esculturas minimalistas en el jardín. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de nervios y curiosidad. Meredith Vance nos recibió en la puerta. Alta, esbelta, con el pelo canoso recogido en un moño perfecto y un vestido que destilaba una elegancia natural. Me saludó con un beso en cada mejilla, sonriendo cordialmente, aunque percibí algo más en sus ojos, un destello de interés que no pude descifrar. Julian apareció detrás de ella, un hombre serio con un traje impecable y una mirada escrutadora que me hizo enderezar la postura al instante. La mesa del comedor parecía sacada de un cuadro, plata plana relucía a la luz de las velas, las copas de cristal perfectamente alineadas y los platos delicadamente dispuestos. Nos sentamos y por un momento todo fluyó como en una película. Preguntas educadas sobre mis estudios, comentarios corteses sobre Atlanta, Ethan, con naturalidad. Me tomó de la mano como para recordarme que pertenecía allí. Sin embargo, bajo esa perfección, había algo extraño. Como si cada gesto estuviera ensayado, como si la calidez fuera solo una superficie pulida. Me limité a responder con cortesía, eligiendo cada palabra con cuidado, manteniendo mi sonrisa fija. Sin embargo, mis pensamientos volvían una y otra vez a la advertencia de mi compañera de piso. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que, a mitad del postre, Meredith inclinó ligeramente la cabeza hacia su marido y le dijo unas palabras en francés. En ese instante, la atmósfera cambió como si un velo invisible hubiera caído sobre la mesa. El suave murmullo de Meredith se mezcló con el tintineo de las copas. Hablaba en francés, quizá creyendo que no la entendería, pero al instante recordé la advertencia de mi compañera de piso y lo poco que había aprendido en la universidad fue suficiente para que sus palabras me clavaran un puñal. El cual Nespa. No sabe por qué la necesitamos, ¿verdad? Sentí que la sangre se me escapaba, el corazón me latía con fuerza en el pecho como si quisiera escaparse, pero logré mantener la expresión serena, la sonrisa intacta, fingiendo no haber entendido ni una sola sílaba. Tragué saliva con dificultad, agarrándome al borde de la mesa mientras intentaba que mis manos no temblaran. Ethan respondió en el mismo idioma, en voz baja pero clara. Sin entusiasmo. No, ella no sabe nada. Fue como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Me faltaba la respiración y tuve que concentrarme en el movimiento de la cuchara para no delatar mi sorpresa.
Meredith levantó su copa con gracia y volvió a la clase de inglés con la misma sonrisa impecable de antes, elogiando mi vestido y preguntándome con dulzura por mis clases en la GSU. Todo continuó como si nada hubiera pasado. Julian asintió un par de veces, cortés, casi distante. Ethan, sentado a mi lado, me apretó suavemente la mano como si intentara tranquilizarme, sin sospechar que el gesto se había convertido en un cruel recordatorio de lo que acababa de oír. Respondí con frases breves, con la voz apenas firme, mientras una tormenta de dudas me azotaba. ¿Por qué me necesitaban? ¿Qué significaba aquella conversación a escondidas, intercambiada entre copas de vino y sonrisas comedidas? La cena transcurrió en un torbellino borroso. El sabor del postre, las flores dispuestas en el centro de la mesa, las cálidas luces. Todo se convirtió en un telón de fondo lejano, como si estuviera atrapada en una obra de teatro donde era la única que desconocía el guión. Finalmente, tras las amables despedidas y la sonrisa de Meredith, que me resultó más inquietante que amable, salimos de la mansión. El aire fresco de la noche me golpeó de frente y sentí que por fin podía respirar. Ethan abrió la puerta del coche y me miró con ternura. «¿Qué te parecieron?», preguntó, mientras arrancaba el motor. «Son muy sofisticados», respondí con cautela, eligiendo cada palabra como si caminara sobre cristales rotos. Soltó una suave risa. «Sí, pueden parecer intimidantes, pero no te lo tomes como algo personal. Llevan demasiado tiempo viviendo en un mundo muy diferente». Asentí en silencio, observando las luces que pasaban por la ventana. Fingí serenidad, pero en mi interior la frase se repetía una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Ella no sabe por qué la necesitamos. Esa noche, al acostarme, supe que una semilla de miedo se había plantado en mí. No sabía cuándo germinaría ni qué tipo de oscuridad surgiría de ella, pero era demasiado tarde. Ya había empezado a echar raíces. 2 semanas después de aquella cena con los Vance, mientras aún no podía borrarme de la cabeza la frase en francés, Ethan apareció en mi apartamento con una sonrisa serena y una propuesta inesperada. «Nos escapamos este fin de semana», dijo, apoyándose tranquilamente en la encimera de mi cocina. «He reservado una cabaña en el lago Oconee, solos tú y yo. Necesitamos un respiro». Por fuera sonaba perfecto, aire fresco, silencio, un espacio para escapar del bullicio de la ciudad y de las sombras que aún persistían de aquella cena, pero dentro de mí había una pequeña vacilación, un destello que él detectó. Ethan se acercó, me tomó la cara entre las manos y me miró con ternura. «Has estado tensa últimamente, Chloe. Deja que te cuide. Te prometo que te sentará bien». Asentí, intentando convencerme de que quizá tenía razón, quizás solo me lo imaginaba. El viaje fue precioso. La carretera se abría paso entre colinas verdes y flores silvestres, danzando al viento. Ethan conducía, relajado, tarareando una melodía suave mientras yo contemplaba el horizonte. Por un momento, el miedo se disipó y pude creer que todo era tan sencillo como decía. La cabaña parecía sacada de un catálogo turístico, construida de madera y piedra, con un porche que rodeaba la estructura y ventanas que reflejaban la puesta de sol sobre el lago. Desde la entrada se veía el agua brillar con tonos dorados y el aire fresco olía a pino y tierra húmeda. Ethan me abrazó y dijo con entusiasmo: «¿Ves? Es perfecto para nosotros». Dentro todo estaba listo. Alfombras suaves, una chimenea lista para encender, la cocina repleta de provisiones. Ethan destapó una botella de vino tinto y llenó 2 copas, brindando con una sonrisa encantadora. «Por nosotros», murmuró, y sus ojos parecieron brillar con la cálida luz. Cocinamos juntos, reímos, y por un momento pensé que mis dudas se habían disipado, pero noté que cada vez que mi vaso estaba medio vacío, él lo volvía a llenar sin pedirme permiso. Bebí, distraída, confiada, hasta que el calor en mi cabeza se convirtió en mareo. «Ethan, estoy tan cansada.
dije con la voz entrecortada, arrastrando las palabras. Estuvo a mi lado al instante, ayudándome a recostarme en el sofá con una dulzura inquietante. «Duerme, cariño. Descansa», susurró en un tono extraño. «Demasiado tranquilo, demasiado frío». La oscuridad me envolvió sin que pudiera resistirme. Desperté con un dolor punzante en las sienes y un frío gélido que me subía por la espalda. La superficie bajo mis pies no era el mullido sofá de la sala, sino un suelo de cemento húmedo. Intenté moverme, pero tenía las manos atadas a la espalda. Las cuerdas tensas me quemaban la piel. El aire olía a humedad y metal oxidado. Una bombilla solitaria colgaba del techo, proyectando un cruel resplandor amarillento sobre las paredes desnudas. El pánico me invadió con tal fuerza que apenas podía respirar. «Ethan», grité con la garganta seca y débil. Entonces lo vi bajar lentamente las escaleras. Su rostro estaba sereno, casi tierno, pero en sus ojos brillaba algo que me heló la sangre. «Chloe, no lo entiendes ahora, pero lo harás», dijo, arrodillándose frente a mí. Con una suavidad desconcertante, me apartó un mechón de pelo de la cara. «Esto te va a cambiar la vida. Pronto me lo agradecerás». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Lo miré con desesperación, intentando comprender cómo el hombre que había llenado mis días de flores y risas era el mismo que ahora me miraba como si fuera parte de un plan oscuro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me rompería el pecho. El miedo inicial se transformó en algo más, una necesidad desesperada de sobrevivir. No sabía qué quería Ethan, ni por qué hablaba de un futuro que no podía imaginar. Pero una cosa sí sabía. Si no encontraba la manera de escapar, nunca volvería a casa. El tiempo en ese sótano parecía congelado. Mi respiración resonaba rápidamente contra las paredes desnudas, y cada segundo con las manos atadas aumentaba el ardor en mis muñecas. Moví las cuerdas una y otra vez hasta que sentí que la piel se me irritaba por la presión. La desesperación me obligó a escudriñar cada rincón, buscando algo que pudiera ayudar. Fue entonces cuando lo vi. Un clavo oxidado que sobresalía de la madera junto a la puerta trasera. Me arrastré de rodillas por el hormigón, ahogando un gemido cada vez que la cuerda se me clavaba más en la piel. Coloqué mis manos atadas contra el clavo y comencé a frotar torpemente al principio, luego con más fuerza, ignorando el dolor. Nada se dio. El sudor me corría por la frente, las lágrimas se mezclaban con el miedo. Seguí insistiendo, apretando los dientes hasta que oí el sonido más esperado, un hilo de cuerda al romperse. Otro esfuerzo, otro rasguño, y finalmente mi mano quedó libre. Con dedos temblorosos, aflojé la otra mano y luego los tobillos. La sangre empezó a circular lentamente de nuevo, latiendo con un dolor agudo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que Ethan podía oírlo desde arriba. Miré hacia las escaleras, iluminadas por la bombilla colgante, y supe que subirlas sería un suicidio. La única salida era la pequeña ventana cerca del techo. Con esfuerzo, la empujé hasta que se abrió con un crujido. El aire frío de la noche me golpeó la cara, devolviéndome un destello de vida. Me colé por la abertura, raspándome los brazos contra el áspero marco, y caí de bruces sobre la tierra húmeda. No pensé, simplemente corrí. Las ramas me azotaron la cara y los brazos. Mis pies tropezaron con raíces invisibles, pero nada me detuvo. Mi respiración rugía en mis oídos, y detrás de mí, la voz de Ethan rompió el silencio de la noche. «Chloe, detente. No es lo que crees». Sus palabras me perseguían como cuchillos, pero en lugar de frenarme, me impulsaron hacia adelante. El bosque parecía interminable. Cada sombra, una amenaza, cada crujido de ramas, el eco de sus pasos acercándose. El pánico me impulsó hacia adelante hasta que de repente vi un destello de luz entre los árboles. Una cabaña. Me lancé hacia ella con mis últimas fuerzas, tropezando con una ruta y cayendo al suelo.
El dolor en las rodillas me arrancó un grito, pero me levanté, tambaleándome, y seguí adelante hasta llegar a la puerta. Golpeé con los puños, histérico. «¡Socorro, por favor, que alguien me ayude!». La puerta se abrió de golpe y un hombre alto y robusto apareció en el umbral, acompañado de un perro de aspecto feroz. El animal gruñó, con los músculos tensos, listo para atacar. «¿Qué pasa?», preguntó el hombre con voz grave y alerta. «Mi novio me drogó, me ató. Está justo detrás de mí», logré decir entre sollozos. Las lágrimas corrían por mi rostro, el miedo me inundaba con cada palabra. El hombre no dudó. «Duke, vigila». El perro se adentró en la oscuridad, ladrando furiosamente. A lo lejos, oí una maldición ahogada, y luego pasos que se alejaban. El hombre me sujetó con fuerza y me metió en la cabaña, cerrando la puerta con llave. «Soy Marcus Sterling. Aquí estás a salvo». Me condujo hasta una silla de cuero desgastada. Todo mi cuerpo temblaba, incapaz de controlar la impresión. Marcus sacó su teléfono y marcó rápidamente, notificando a la oficina del sheriff del condado. Su voz era firme, metódica, como la de alguien que ya ha vivido situaciones extremas. Al colgar, me tapó con una manta. «Respira, Chloe. Lo peor ya pasó». Quería creerle, pero la adrenalina seguía corriendo por mis venas como fuego. Afuera, el perro seguía de guardia, y yo, acurrucado en aquella cabaña desconocida, apenas podía asimilar que había escapado de una pesadilla. Minutos después, unas sirenas lejanas rompieron el silencio de la noche. Sabía que pronto estaría rodeado de autoridades y quizás a salvo. Pero por dentro, la frase de Meredith seguía sonando como un veneno. No sabe por qué la necesitamos. Esa noche, aunque el sheriff me envolvió en una manta y me aseguró que estaba bajo protección, comprendí que la calma era solo una frágil ilusión, una pausa entre el terror que había vivido y el peso de una verdad que aún desconocía. La comisaría estaba iluminada por luces fluorescentes que parecían demasiado frías. Me envolvieron en otra manta y me ofrecieron agua caliente, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el vaso. Un agente de rostro amable me pidió que respirara hondo y dijo: «El detective Patel querrá saberlo todo desde el principio». Minutos después, una mujer de mirada penetrante entró en la habitación. Llevaba una libreta bajo el brazo y un bolígrafo entre los dedos. «Soy la detective Patel». Se presentó con voz tranquila pero penetrante. «Chloe, sé que ha sido una noche difícil, pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdes». Tragué saliva y empecé a hablar, desde aquel encuentro casual en el autobús, las primeras citas, los detalles que me hicieron confiar en Ethan, hasta la cena en la mansión Vance, incluyendo la frase en francés que fingí no entender. Repetí cada palabra, incluso la respuesta. «No, no sabe nada». Cuando terminé, me sentí completamente agotada. La detective guardó silencio unos segundos y luego cerró su cuaderno de golpe. «Eso corrobora la información que hemos estado recopilando», murmuró. Me incliné hacia adelante, confundida. «¿Información? ¿De qué hablas?». Patel me miró directamente a los ojos. «La familia Vance lleva meses bajo investigación. Sospechamos que forman parte de una red internacional de fraude. Se hacen pasar por consultores humanitarios y ofrecen a millonarios la ubicación de familiares, hijos, herederos y personas desaparecidas. Cobraban fortunas, pero en la mayoría de los casos entregaban a impostores cuidadosamente seleccionados». Me quedé sin aliento. Impostores como yo. Ella asintió con seriedad. «Tu parecido con la hija desaparecida de Warren Ashford, un imán tecnológico internacional, es asombroso. Está desesperado por recuperarla y dispuesto a pagar lo que sea. Ethan se ganó tu confianza, se aseguró de que te sintieras apegada a él, y luego planearon presentarte como la hija perdida de Ashford con documentos falsificados. Nadie lo habría dudado. Un escalofrío me recorrió los huesos. Así que nunca me amó». Las palabras salieron entrecortadas, apenas un susurro. «La verdad es cruel, Chloe.
respondió Patel. Pero Ethan te convirtió en un objetivo. Para él, eras una pieza de un negocio multimillonario. Se me revolvió el estómago. La imagen del hombre que me hizo reír con flores en la puerta de mi universidad se mezcló con la del que me había atado en un sótano oscuro. Horas después, llegaron los informes oficiales. Julian y Meredith Vance habían sido detenidos en un aeropuerto privado justo antes de embarcar en un vuelo a Mónaco. En su equipaje, los agentes encontraron documentos falsos, transferencias bancarias sospechosas e incluso fotos mías con otro nombre. Ethan, por su parte, fue localizado escondido en un almacén abandonado a las afueras de Atlanta. Cuando lo arrestaron, estaba tranquilo, casi resignado. Los agentes también encontraron un maletín en la cabaña del lago Aone. Dentro había cuerdas, sedantes y, lo más inquietante, un pasaporte con mi foto, pero con otro nombre grabado en letras doradas. Lo sostuve en mis manos y sentí un escalofrío. Esa era la vida que habían planeado para mí, desaparecer como Chloe y convertirme en otra persona, un fantasma creado para engañar a un hombre desesperado. Mientras todo esto se revelaba, me sentía dividida. Por un lado, la justicia. Los culpables habían sido atrapados, sus planes destruidos, pero por el otro, la herida invisible, la certeza de haber entregado mi confianza y mis emociones a un hombre que me veía como mercancía. Cuando el detective Patel me aseguró que ahora estaba a salvo, que Ethan y sus padres enfrentarían cargos graves por delitos graves, apenas pude asentir, porque aunque la justicia había llegado, otra batalla estaba comenzando dentro de mí, aprendiendo a vivir con lo que había sucedido, con la traición que había herido más profundamente que cualquier herida física. Los días posteriores al arresto de Ethan y los Vance se convirtieron en una niebla de confusión. Aunque todos me decían que estaba a salvo, mi cuerpo no lo creía. Cada noche me despertaba empapado en sudor, convencido de que seguía en ese sótano con las manos atadas y la luz parpadeando sobre mi cabeza. El crujido de una puerta o el chasquido de una ventana bastaban para acelerarme el corazón, como si él estuviera allí esperándome. Las pesadillas no eran el único tormento. Durante el día, cualquier pequeño detalle me devolvía el horror. El olor a vino me revolvía el estómago. Ver un abrigo gris en la calle me hacía dar vueltas presa del pánico. Era como si Ethan todavía estuviera presente en cada rincón de mi vida. Mi madre, Donna, hacía lo único que sabía hacer para ayudar: cocinar. La nevera siempre estaba llena de guisos, sopas y postres que apenas podía saborear. Me miró con sus ojos cansados, sin palabras suficientes para sanar lo que me habían hecho, pero derramando cada gramo de amor en cada plato. Una tarde, mientras servía un tazón de caldo humeante, me tomó de la mano. Mi niña, no puedo borrar lo que pasaste, pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar seguro aquí. Aunque tengas miedo, aunque duela, estoy contigo. Sus palabras me hicieron llorar como una niña porque comprendí que, aunque el mundo se había vuelto peligroso, mi madre seguía siendo mi refugio. Brianna, en cambio, se acercó desde otra perspectiva. Un día, se sentó en el borde de mi cama, con el rostro serio. Chloe, sé que te sientes rota. Yo también lo sentí. Después del accidente, cuando perdí el baile y cuando ese hombre me dejó, pensé que mi vida había terminado. No eran heridas visibles, pero me estaban matando por dentro. Lo que te hicieron es diferente, pero entiendo el dolor. Me miró, conteniendo las lágrimas. Quizás ninguno de los dos pueda borrar lo vivido, pero podemos aprender a no cargar con la culpa que no nos pertenece. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Por primera vez, no me sentí tan sola en la oscuridad. Mi hermana y yo estábamos unidas por cicatrices invisibles, diferentes pero con el mismo peso. Y luego estaba Marcus Sterling. Al principio, solo venía a preguntarme cómo estaba. Pero con el tiempo se convirtió en una presencia constante. No hablaba demasiado. Simplemente se sentó conmigo en el porche mientras su perro, Duke,
yacía a nuestros pies, vigilante como un guardián silencioso. Esa calma me dio más paz que cualquier palabra. Con Marcus no necesitaba fingir que estaba bien. Podía simplemente existir. Con el paso de los días, empezó a contarme fragmentos de su propia historia. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los árboles, confesó: «Perdí a mi esposa e hija hace años en un accidente. Dejé el ejército porque ya no podía funcionar. Me mudé aquí, lejos de todo, porque no soportaba que la gente me mirara con lástima». Hizo una pausa de unos segundos antes de añadir: «Sé lo que es vivir con un vacío que nadie más comprende. Por eso no voy a dejar que pases por esto sola». Lo miré a los ojos y sentí una conexión inesperada. Ambos habíamos sido arrancados de las vidas que creíamos seguras. Ambos conocíamos la fragilidad de la existencia, y aún así estábamos allí, compartiendo el mismo aire, el mismo silencio, como si nuestras cicatrices pudieran reconocerse. No fue una sanación inmediata ni perfecta. Seguía despertándome en mitad de la noche. Todavía temblaba al recordar la voz de Ethan. Pero poco a poco, esos momentos con mi madre, mi hermana y Marcus se convirtieron en pequeños pasos hacia adelante. Por primera vez desde que todo sucedió, comencé a creer que tal vez con apoyo y tiempo podría aprender a respirar sin miedo. Que las cicatrices no eran cadenas, sino marcas de supervivencia, y que no estaba sola en el camino hacia la sanación compartida. El tiempo pasó en un torbellino de entrevistas con investigadores y noches de insomnio intentando recuperar el sueño. Pero un día todo cambió. El detective Patel me llamó para darme una noticia inesperada. Gracias a las pistas encontradas en los documentos de los Vance, habían localizado a la verdadera hija de Warren Ashford. Cuando supe que el magnate, desesperado durante años, finalmente aceptaba a su verdadera hija, sentí un nudo en la garganta. Me conmovió saber que, a pesar del engaño, una familia se estaba reconstruyendo con la verdad. Y lo que nunca imaginé fue que este reencuentro también me alcanzaría. Warren, agradecido por mi cooperación con mi testimonio, financió completamente la cirugía definitiva de Brianna. El día que mi hermana entró en quirófano, estuve con ella hasta el último minuto. La vi sonreír con una mezcla de miedo y esperanza que me partió el corazón. Semanas después, cuando los médicos confirmaron que podría volver a bailar, la abracé con lágrimas en los ojos. Brianna también lloró, repitiendo una y otra vez: «He renacido, Chloe, gracias a ti». Sabía que no era solo gracias a mí, sino al giro inesperado que nos había dado la vida. Mientras tanto, mi vínculo con Marcus se fortalecía. No hubo declaraciones apresuradas ni promesas vacías. Fue un crecimiento lento, como el agua puliendo una piedra. Compartimos paseos por el bosque, silencios bajo el cielo estrellado y conversaciones sinceras sin máscaras. Le conté mis miedos y él me escuchó sin juzgarme. Me reveló su dolor por la familia que había perdido y lo acompañé en ese vacío que aún lo dolía. Duke, su perro, se convirtió en mi guardián inseparable. Siempre estaba cerca, como si supiera que debía protegerme de cualquier sombra que intentara regresar. Y en esa sencilla compañía descubrí que podía volver a sentirme segura. Una tarde de primavera, Marcus me llevó al lago cerca de su cabaña. El sol se ponía sobre el agua, tiñéndola de tonos dorados. Duke corría alegremente a nuestro alrededor y me sentí ligera, casi como si toda la oscuridad hubiera quedado atrás. Marcus me tomó de la mano y con voz temblorosa me confesó: «Chloe, pensé que mi vida había terminado cuando perdí a mi esposa y a mi hija. Me convencí de que nunca volvería a sentir amor hasta que llegaste, llamando a mi puerta en medio de la noche más oscura». Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo sencillo, hermoso en su sobriedad. «No sé qué me depara el futuro, pero quiero afrontarlo contigo. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas me nublaron la vista. Sentí que mi corazón, herido tantas veces, por fin había encontrado un lugar seguro donde descansar. «Sí, Marcus»,
susurré con la voz entrecortada. Sí. La boda fue íntima, celebrada en el estudio de baile al que Brianna había regresado tras años de ausencia. Esa tarde, volvió a bailar con pasos suaves pero firmes, como si cada movimiento fuera una declaración de vida. Marcus me tomó de la mano mientras observábamos a mi hermana girar con lágrimas en los ojos, y comprendí que estábamos presenciando un milagro. No solo el suyo, sino también el nuestro. Un mes después, mientras desempacábamos las últimas cajas de la pequeña casa que habíamos decidido compartir, tenía en mis manos una prueba de embarazo positiva. Caminé hacia el porche y miré el cielo estrellado sobre el campo. Me froté la barriga y susurré: «Ya estamos bien. Estamos a salvo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que estaba comenzando era realmente mío, que nadie podría arrebatármelo. Hoy creo firmemente que a veces la vida te hace pedazos, no para destruirte, sino para dar cabida a algo mejor. Estuve a punto de perderlo todo. Y sin embargo, aquí estoy con una nueva familia, un amor sincero y la esperanza latiendo en mi interior, porque a veces la vida más hermosa florece de las ruinas más oscuras. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.